Está en línea Pedro Rodríguez, integrante de la red de jueces penales de la provincia. Han producido un documento, la deslegitimación del Poder Judicial socava el sistema republicano. Doctor Rodríguez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien, Yo, muy bien. Bueno, me parece, me alegró mucho ayer cuando recibí el documento, porque creo que frente a todo lo que está ocurriendo hace falta poner, digamos, una voz alta y al mismo tiempo serena en relación a toda esta cuestión, ¿no? sí, la verdad que nos ha preocupado mucho en la red de jueces, no solamente esta cuestión de algunos contenidos del discurso presidencial, sino también su repetición en algunos medios y en algunos lugares, porque es innegable la influencia que tiene y el poder de convicción que tiene. El problema central que nos afecta en este caso es esta deslegitimación que es genérica. No es necesario que le repita acá lo que dijo el presidente, ¿no? Y le doy un ejemplo. Cuando nosotros ejercemos diariamente la judicatura, la magistratura, pero esto también las críticas también se extendieron a todo el Poder Judicial, no solamente a los jueces, necesitamos, como todos los poderes que se ejercen, un mínimo de consenso. O sea, nuestro poder, que es dado por la ley, no solamente requiere de la ley, no se ejerce solamente con la ley y con la policía o con el auxilio de la fuerza pública, sino que requiere consentimiento y acuerdo. Ujú. Cuando nosotros leemos la condena a un procesado al que hemos condenado, o una absolución, cuando se probó la inocencia, nosotros tenemos que dar la cara. Lo hacemos, lo explicamos por escrito, lo firmamos y después se lee la sentencia en una audiencia que es pública. Esa notificación se hace por lectura, en audiencia con familiares de imputados, que muchas veces han sido testigos Ujú. y que han sido interrogados y que deben tener una actitud colaborativa que se supone en democracia y en república respecto de la justicia. Nosotros dictamos miles de sentencias anuales, que todas tienen que ver con la paz social, y hemos sido objeto de una deslegitimación, como decimos nosotros en el documento, genérica, Mm. que afecta indudablemente esa credibilidad. Y es lamentable porque muchas de las afirmaciones de ese tipo que ha tenido lamentablemente el presidente de la Nación no son conducentes a fomentar este tipo de convivencia, de tolerancia, de paz social que nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, en líneas generales le diría que el conjunto de la población, me incluyo en esto, pensamos que debe haber una fuerte renovación del sistema judicial en muchos sentidos. Yo podría citarle a usted varias situaciones que conforman un enojo colectivo frente al procedimiento, empezando quizás por una cuestión que muchos podrán creer menor, pero sistemáticamente la justicia no cumple con los términos que impone la propia ley para sus decisiones, lo cual suele ocultarse bajo el concepto de tiempos judiciales, ¿no? Como una cosa, como una abstracción. Este, Bueno, ahí le diría, yo estoy de acuerdo, desde la red de jueces en innumerables ocasiones, yo diría que prácticamente en cada jornada, en cada congreso que nosotros hacemos, tocamos estos temas. El problema, uno de los problemas, puede ser la lentitud o la poca contracción al trabajo, si usted quiere, de algunos jueces. Pero créame, llevo muchos años en esto, que es excepcional. Cuando el problema es generalizado, no podemos pensar que la causa es excepcional, ¿cierto? Ni podemos atribuirle a todo el proceso de selección de jueces y de magistrados y funcionarios de la justicia que esa es la causa de la demora. Usted puede verificar el grado de contracción al trabajo que hay en tribunales diariamente. El problema que nosotros tenemos, más grave, y que muchas veces no se incluye dentro de la morosidad judicial, es el sistema legislativo, y que no depende del Poder Judicial. Es más, usted sabe la cantidad de
proyectos de reformas que se han hecho efectivas en materia procesal en la provincia de Buenos Aires sin consultar a los jueces, que somos los que estamos diariamente enfrentando los diversos problemas. Nosotros tenemos una serie de instancias recursivas, la verdad, que son la principal causa de lentitud de los procesos. Yo les voy a dar un ejemplo, muy breve, porque sí, conozco los tiempos de ustedes. Pero a mí me llegó la causa de Juan Carlos Rousselot hace ya 20 años. Ajá. En 6 meses tuvo juicio oral y sentencia. 10 años después, prácticamente 10 años después, falleció sin tener la sentencia firme. Yo lo había condenado, lo habíamos condenado en este tribunal. La famosa causa... porque las instancias recursivas insumieron todo ese tiempo. Claro, la famosa causa... Llegó hasta la Corte Nacional, sí, volvió, sí, claro. Volvió a la Corte de la Provincia, fue al Tribunal de Casación, etcétera. No le voy a contar porque hasta allá me olvidé, por suerte, de todas las vueltas que dio eso. Y falleció sin que en ningún lugar había sido revocada la sentencia. Claro. Se había modificado la calificación de uno de los hechos nada más. Con eso le di un ejemplo. Y así muchísimos. O sea, el problema son el nivel de instancias recursivas. Y contradictoriamente, el discurso presidencial pretendía incluir, o pretende incluir, una nueva instancia. Sí. O sea, ¿se da cuenta cuándo van a terminar los procesos? Si incorporamos una nueva instancia pre-corte, que yo digo que es preconstitucional o no es constitucional, no me quiero animar todavía a ingresar en ese terreno, pero se me ocurre que un tribunal, que no está previsto constitucionalmente, que sería previo a la Corte, además de ser una mora, porque igual el recurso de la Corte existiría, además de implicar una mora en los procesos, sería prácticamente imprevisto, por decir otra cosa, en la Constitución. Yo me permitiría decir, doctor Rodríguez, 2 cosas al respecto. La primera cuestión es que no va a ocurrir nunca porque no tienen los números. La segunda cuestión es que más parece un berrinche que una postura presidencial, en enojo, porque vaya a saber qué tipo de capítulo interpretativo de la ley buscan para que se anulen mágicamente todas las causas que pesan sobre la vicepresidenta de la Nación. En verdad todo gira alrededor de eso, en la idea de construir una masa de recurso político que termine anulando resoluciones judiciales que se han dado en un plano, yo diría, de igualdad, transparencia y oportunidad defensista ante la ley de manera clara, ¿no? La verdad que nos ponen a todos en alerta con cuestiones que, observadas con atención, con objetividad, en el plano legislativo no tienen ninguna posibilidad. Y sí es cierto, y comprendo muy claramente que las reformas que se deben hacer debieran siempre contemplar la presencia de los entendidos en la cuestión, y muy en particular aquellos que, como usted, tienen un largo desarrollo en la praxis de lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. Le digo, nuestros juicios son orales y públicos. Los testigos pueden estar presentes. Lo que yo lamento es que muchas veces los testigos están presentes, las víctimas pueden estar presentes, los familiares están presentes. Lo que yo lamento es que muchas veces los que hacen críticas generalizadas contra la justicia, no hablo del presidente, pero en general no han estado nunca en un juicio oral. No le digo ser parte, no han estado ni han ido a verlo. Eso es lo que nos preocupa. ¿Cómo decir, como hace el presidente, que nuestras sentencias son mediáticas y acomodadas a los poderes fácticos? Textual. ¿Cómo puede decir una cosa así? Insisto, los juicios orales son públicos. Nos ha tocado, en nuestra experiencia, muchas veces la gente sorprendida, porque claro, se lleva semejante imagen del Poder Judicial y de los jueces y del ejercicio de la magistratura a través de declaraciones de políticos y algunos mediáticos también, algunos comunicadores, que cuando vienen se sorprenden de haber podido declarar libremente, de que se escuchó, de que en la sentencia se contempló sus peticiones o no, pero se la trató. En definitiva, es muy grave y muy injusto que se haya hecho una valoración generalizada de este tipo. Hay que tener más cuidado. Como nosotros pusimos en el documento,
que hemos hecho público el día de ayer, es recomendable para una correcta administración de justicia respeto, que no exista injerencia de los otros poderes, que no se metan los otros poderes a convocar sobre aspectos particulares o dar su interpretación de los hechos y de la prueba, que además, insisto, muchas veces no se corresponde con las realidades que nosotros tenemos que ver. Sí, bueno, ahí hay todo un tema. Yo de Mar del Plata le podría citar varios casos en donde lo que uno conoce y sabe y resulta de preguntar, se da un fallo en Mar del Plata, después va a casación, hace una interpretación ideológica del fallo y pide que se haga de vuelta porque no tiene perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Cuando el concepto de perspectiva de género, hasta donde conozco, no está incluido en las leyes ni en el Código Penal argentino. Bueno, yo no quiero entrar en No, sé que no va a querer fallos entrar. puntuales, porque la verdad que no... No, por eso no cité fallo puntual. Lo digo de manera genérica porque ha ocurrido Sí, claro. Ha ocurrido con varios. Pero ahí está la cuestión. Nosotros tenemos, para la revisión... yo no digo que no se pueda criticar a la justicia. Por supuesto que todo el mundo es una democracia y todo el mundo puede opinar sobre cómo mejorar la justicia. Estamos hablando de eso. Y no digo que todos los fallos sean justos, ni todas las sentencias sean justas. Pero nosotros tenemos nuestras instancias de revisión, nuestro sistema de crítica y de revocación de las sentencias que son injustas, y tenemos varias instancias, y nuestros argumentos a favor o en contra en los recursos son públicos. O sea que lo que afecta es esta suerte de generalización. No, por supuesto, toda legitimación en definitiva. Toda generalización es nociva per se. Le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Una buena jornada. Muy amable. Bueno, han escuchado ustedes al integrante de la de la red de jueces penales, quien, forma parte de este documento bajo el título La deslegitimación del Poder Judicial.